A es propietario de una cosa, pero la está poseyendo B. Y la está poseyendo con ánimo de adquirir la propiedad, es una posesión para usufructuar. En el transcurso de este proceso, A le vende la cosa a C, sin avisarle de lo que ocurre con ella. Tiempo después de la compraventa, B, el tercero poseedor, completa el proceso de usucapión y se convierte en propietario, con lo cual C, el comprador, queda privado de la cosa, que es definitivamente propiedad de B. Hay responsabilidad por evicción de A, el vendedor, frente a C, el comprador, en virtud de la perturbación que este último sufre a raíz de la adquisición del dominio vía usucapión realizada por B. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a este canal que hemos creado con mi hermano Pedro, en el cual analizamos temas jurídicos en general y derecho civil, comercial y de la empresa en particular. Para responder el interrogante que te planteé, para solucionar el caso que te he planteado, tenemos que revisar cuáles son los requisitos de la evicción. No voy a pasar revista a todos ellos, cada uno tiene su presentación respectiva en este canal, pero sí me quiero detener en el que pareciera más directamente vinculado con la cuestión planteada, que es el tema de la causa anterior o contemporánea a la adquisición del derecho. En realidad vamos a ver que hay otro requisito que no es tan evidente y que también cumple el rol decisivo, al menos en términos de encuadre teórico, no sé si en términos prácticos. Pero vamos de nuevo al punto. La causa, el requisito de la evicción y la causa que tiene que ser anterior o contemporánea a la adquisición. Porque efectivamente la regla general consagrada en el artículo 1044, inciso A, es esta que te acabo de referir. Vamos a ver, ahí te lo estoy leyendo, ahí lo tenés proyectado. La responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido. Y se extiende a toda turbación de derecho total o parcial que recae sobre el bien por causa anterior o contemporánea a la adquisición. Ahí lo tenés. Por causa anterior o contemporánea a la adquisición. Porque si obviamos esta última exigencia legal, pareciera al menos, que están dadas todas las condiciones para que A responda por evicción frente a C, el vendedor frente al comprador, ¿no? Porque acá tenemos algo que ha afectado la existencia del derecho mismo transmitido. C, el comprador, no va a ser propietario, y es el efecto propio que se busca con una compraventa. Esto proviene de una turbación de derecho, porque el tercero B invoca la usucapión, no es algo puramente fáctico. Invoca la usucapión para afirmarse y sostenerse como propietario y por ende quedarse con la cosa en calidad de propietario. Recae sobre la cosa vendida. O sea que pareciera que está todo dado. Si no fuera por la cuestión que tenemos que examinar de si la causa es anterior o contemporánea a la adquisición, en cuyo caso habrá responsabilidad por evicción, o no, en cuyo caso no. Bueno, primero, ¿qué es la causa? Porque la palabra causa en el derecho, ya sabemos, tiene muchos significados, en el derecho y fuera de él también, está claro, ¿no? Pero bueno, específicamente en el derecho, en este contexto, la causa de la turbación es el fundamento jurídico de la turbación. El fundamento jurídico de la turbación. Esto es, el hecho jurídico que le da derecho al tercero a turbar al beneficiario de la garantía. En nuestro caso, tenemos que el hecho que le da derecho al tercero, en el ejemplo B, a turbar al beneficiario de garantía, en el ejemplo B, el comprador, es la usucapión. Esa es la causa. Esta cosa es mía, dice el tercero, dice B. ¿Por qué? Porque la adquirí por usucapión. Ese es el fundamento. Puede haber sido que la compró, puede haber sido que la heredó. Bueno, en este caso es que la adquirió por usucapión. ¿Sí? Entonces, vamos con un ejemplo muy sencillo, después volvemos al caso.
Supongamos que una persona es propietaria de una cosa y se la vende primero a otra y luego a otra. Hace dos compraventas, por supuesto de mala fe el vendedor, ¿no? Y hace dos compraventas. Y supongamos que gana el primer comprador, que es el que se queda con la cosa. El segundo comprador sufre evicción. ¿Cuál es la causa de la turbación? La compraventa, la primera de las compraventas que te mencioné. Es el fundamento jurídico que tiene ese primer comprador para invocar un derecho que implica una turbación respecto al segundo comprador. ¿Es anterior o contemporánea? Sí, primera compraventa es anterior a la segunda. Ahí tenés un ejemplo sencillo en el cual este requisito está cumplido. Sin embargo, si bien la regla es esta que te acabo de referir, o sea, que la causa tiene que ser anterior o contemporánea, sin embargo, hay dos excepciones. La primera excepción, que no me interesa tanto en esta presentación, pero no quiero dejar de mencionártela, la primera excepción es en lo que hace a los actos del propio garante. Sabemos que en el régimen de Código Civil y Comercial también la turbación puede provenir del garante, no solo de un tercero. También sabemos que esa turbación en este caso puede ser de derecho o de hecho. Bien, bueno, acá no importa si es anterior o posterior, en cualquier caso, aún siendo posterior, hay responsabilidad por evicción. En el ejemplo que te dé la compraventa, supongamos que A le vende una cosa al comprador y luego lo perturba de hecho, y la turbación va a ser posterior a la compraventa, no hay problema, igual hay responsabilidad por evicción. Pero lo dejo de lado, esto se analiza en otra presentación, simplemente te lo marco como para que sepas que esa es una primera excepción. Vamos a la segunda excepción, que es la que sí se relaciona, y muy directamente, con el caso que te planteé y con el tema que quiero analizar en esta charla, ¿no? Esta segunda excepción está prevista en el artículo 1045, que ahora tenés proyectado, que te leo. La responsabilidad por evicción no comprende. C. La evicción resultante de un derecho de origen anterior a la transferencia y consolidado posteriormente. Sin embargo, el tribunal puede apartarse de esta disposición si hay un desequilibrio económico desproporcionado. O sea que el artículo transcripto, esta disposición del Código Civil y Comercial en 1045, consagra una regla, que es que en principio no hay responsabilidad por evicción, y luego una excepción. ¿Cuándo la regla? Empecemos por ahí. ¿Cuándo la regla? Bueno, cuando la evicción resulta de un derecho de origen anterior a la transferencia y consolidado posteriormente. Es el caso que te planteé. Fíjate, en la usucapión en curso, el derecho de quien adquirió por usucapión es anterior a la transferencia. Cuando se hizo la compraventa de A a C, B ya estaba poseyendo para usucapión. Sin embargo, se consolidó posteriormente, porque no se había completado el proceso de usucapión, si no sería un caso fácil de resolver. No. Se consolidó después de la compraventa. Es decir, cuando se compró, el propietario era A, su vendedor, no B, el tercero que poseía. Sin embargo, un tiempo después, el derecho del tercero que poseía, porque terminó de transcurrir el plazo de usucapión, para usucapir, se consolidó. Ese es el caso del 1045. ¿Y qué nos está diciendo la regla? Bueno, perdón, una aclaración importante. Vamos a ver después que por una cuestión técnica no es estrictamente el caso del 1045, pero eso después lo vamos a ver. O sea, lo que te anticipo es, esto no es estrictamente un caso de evicción, pero después lo vamos a ver. Por ahora queremos este ejemplo que es el más sencillo y el que siempre se piensa para un caso de este tipo. Entonces, la pregunta es, ¿responde o no responde? ¿Es anterior o es posterior a la compraventa la causa de la turbación? La usucapión, ¿es anterior o posterior a la compraventa? Y bueno, depende, vos, si mirás desde cuándo comenzó, es anterior. Si mirás, eso es lo que invocaría, por supuesto, el comprador para poder ampararse en la garantía frente a su vendedor. Pero si vos mirás cuándo se completó, cuándo se consolidó, en la terminología del código, es posterior. Es lo que invocaría el vendedor para zafar de responder por evicción. ¿Sí? También te diría, desde otro punto de vista, es lo mismo pero mirado desde otra perspectiva. Cuando se vendió la cosa todavía estaba en curso la prescripción adquisitiva. Recién se completó después. Entonces, habría argumentos para decir, porque uno puede decir en contra del vendedor, pero ya estaba herida este derecho que vos transmitías porque había un proceso de usucapión en curso. Pero
Por otro lado, podría decir, sí, pero no se había completado, el comprador podría haberlo evitado. ¿Sí? Te das cuenta que es una situación en donde no está tan claro cómo debería resolverse. El criterio que adoptó el Código Civil y Comercial, ya lo sabés, es no responde, no se responde por evicción, no comprende, dice el artículo que te leí. Pero sin embargo también contempla una excepción. Y es ahí mismo, ¿no? Que dice, excepto que haya un desequilibrio económico desproporcionado. O sea que en principio no hay responsabilidad por evicción, salvo que haya un desequilibrio económico desproporcionado. Acá viene bien recordar a Vélez, viene bien recordar el viejo Código Civil. No porque me interese hacer un ejercicio de erudición en absoluto, sino porque creo que la solución que daba nos sirve y tenemos margen para poder tenerla en cuenta a la hora de aplicar el régimen vigente. El Código de Vélez abordaba el tema en el artículo 2095, que te leo, Código Civil, ¿no? Cuando el derecho que ha causado la evicción es adquirido posteriormente a la transmisión de la cosa, pero cuyo origen era anterior, es decir, lo que estamos analizando, los jueces están autorizados para apreciar todas las circunstancias y resolver la cuestión. Te destaco dos diferencias entre el régimen vigente y el régimen derogado. Primero, el régimen vigente parte de una regla. No se responde por evicción en este caso. El régimen derogado no parte de ninguna regla, lo deja abierto al tema. Segundo, el régimen vigente, el criterio que prevé para eventualmente alterar la regla y hacer lugar a la responsabilidad por evicción, por excepción, es que haya un desequilibrio económico desproporcionado. El criterio, en cambio, que da el Código de Vélez para desempatar la cuestión, porque te recuerdo que no prevé una regla, es habrá que ver la circunstancia del caso. O sea, lo deja totalmente abierto a una evaluación razonable, una ponderación razonable del legislador. Entonces, la cuestión es, ¿cómo resolvemos nosotros hoy este caso? Bueno, por lo pronto hay que tener en cuenta que la regla es que no hay responsabilidad por evicción. Es una excepción, no solo porque está consagrada como una excepción la responsabilidad para este supuesto, sino porque además, fíjate la frase legal, desequilibrio económico desproporcionado. O sea que podría haber desequilibrio económico que aún no, si no llega a ser desproporcionado, tampoco habría que alterar la regla general. O sea, claramente hay una voluntad del legislador de decir, en principio, si compraste una cosa, aunque haya un proceso de usucapión en curso, si después se completa, o aunque después se complete, igual no podés patalear, no podés pedir responsabilidad por evicción. Por excepción, podría ser que sí. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para decir, bueno, hagamos, cuándo habría que hacer lugar a la excepción? La verdad es que el criterio del código es bastante defectuoso. Si hay un desequilibrio económico desproporcionado, ¿a qué se está refiriendo? No sé, desequilibrio entre qué. Precio bajo, ponele si fuera una compraventa. Porque hay un tema que tiene que quedar claro. Estamos descartando el caso en el cual alguien blanquea, el vendedor blanquea, que la cosa vendida ha sido, lo digo con un ejemplo de una compraventa, pero valdría para otro contrato, ¿no? El vendedor blanquea que hay un proceso de usucapión en curso. Ahí, bueno, ¿qué? Te pone un precio más bajo, y entonces ahí no habría desproporción porque estaría, digamos, sería un desequilibrio, pero estaría justificado. No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si se blanqueó ya sabemos que no es responsabilidad por evicción. Para que haya responsabilidad por evicción o por vicios ocultos, el adquirente, el beneficiario de la garantía, tiene que ignorar inculpablemente el riesgo de la evicción o la existencia del vicio. Entonces, si a vos te lo blanquearon, no sería el supuesto. Ahí no hay responsabilidad por evicción sin ninguna duda, pero ni entramos a analizar si anterior o posterior. No hay porque se blanqueó el problema. Entonces, medio raro el criterio legal. A mí me parece que en definitiva vamos a parar a este otro. ¿Qué posibilidades reales tenía o tuvo el beneficiario de la garantía de desarticular el proceso de usucapión en curso? Y acá entra el factor temporal, pero de otro punto de vista. ¿Cuánto tiempo le quedaba a la usucapión para completarse? Porque no es lo mismo que le quedara, no sé, 2 semanas a que le quedaran años. ¿Sí? Me parece bastante elemental. Entonces, en función de esto, la idea, creo yo, debería ser la siguiente. Sí, en principio no responde por evicción enajenante, pero si por las circunstancias del caso, realmente al beneficiario de la garantía no le habría resultado accesible, razonablemente, evitar el proceso de usucapión que se estaba gestando,
evitar que se consolidase, que se completase, entonces ahí habría que hacer lugar a la excepción. Y esto básicamente dependería de qué, de cuánto tiempo le quedaba al proceso de usucapión para completarse. Entonces, así está la cosa. El caso, bueno, ahora lo veremos, pero te cierro con una aclaración y es la siguiente. En realidad acá no es que, digamos, no hay responsabilidad por evicción. No hay de ninguna manera responsabilidad por evicción. ¿Por qué? Porque está faltando otro requisito, que es la transmisión del derecho. Te recuerdo, para que haya responsabilidad por evicción, es preciso que se haya transmitido el derecho. Aunque sea en forma fallida, pero que se haya cumplido el acto, abstractamente apto para transmitir el derecho. ¿Y ese acto acá cuál sería en una compraventa? El derecho es el derecho de dominio. ¿Y cuál sería el acto? La tradición. Y entonces, ¿por qué te digo que ese acto acá no se verificó? Porque imagínate que si A le hubiese entregado la cosa a C, el vendedor al comprador, chao, se terminó el usucapión en curso de B, el tercero. Y acá, sin embargo, sabemos que lo tenía el tercero, estaba usucapiendo y lo completó después. Por lo tanto, no hubo transmisión del derecho del vendedor al comprador. Por definición, no pudo haberlo. Bien, con lo cual ahí no sería un caso de responsabilidad por evicción, independientemente del factor temporal analizado en esta presentación, porque faltaría transmisión del derecho. ¿Sí? ¿Significa esto que la norma es de aplicación imposible? No, pero tenemos que pensar en un supuesto un poco más complicado. Por ejemplo, supongamos que se vende un campo, le entrega el campo, o sea que ahí sí hay transmisión del derecho, hay tradición, pero una porción del campo sí está siendo usucapida por un tercero y luego completa la usucapión. Ahí podríamos considerar que hubo transmisión del derecho, proceso de usucapión en curso que se completó con posterioridad. Y ahí se plantearían todas las cuestiones que fui ventilando y considerando en esta presentación. En función de lo expuesto, ¿cómo se resuelve el caso que te planteé? Primero, lo repasamos. A es propietario de una cosa. B, que le está poseyendo, busca usucapirla. En el ínterin, A le vende la cosa a C. Y tiempo después B, el tercero, completa el proceso de usucapión y por lo tanto C se queda con las manos vacías. ¿Responde A por evicción o no lo hace? Como te decía, primero hay que distinguir dos supuestos. Si A blanqueó que el tercero estaba poseyendo, definitivamente, salvo pacto en contrario, no hay responsabilidad por evicción, porque no habría ignorancia por parte del beneficiario de la garantía del comprador. Vamos a suponer entonces que no le dijo nada y que el comprador ignoró inculpablemente el proceso de usucapión en curso. Bien, entonces ahí sí entramos a analizar el tema. Y en un nivel superficial se aplica la solución que te dije, ¿no? En un nivel, digamos, sin demasiado rigor técnico. Se aplica la solución que te dije. O sea, en principio A no responde por evicción, salvo que por las circunstancias podamos considerar que sí se amerita hacer una excepción, más allá de la forma legal, porque hay un desequilibrio económico proporcionado, más bien sería porque no estuvo en condiciones razonables el comprador, habida cuenta de las circunstancias, de desarticular el proceso de usucapión que ya se encontraba en curso. Si la respuesta es no estuvo en condiciones de hacerlo, habría por excepción responsabilidad por evicción. Si la respuesta es sí, estaba en condiciones de evitar la usucapión, y bueno, en ese caso se mantiene la regla y no hay responsabilidad por evicción del enajenante. Ahora, si vamos a un nivel más profundo, y con esto ya cierra el análisis, con mayor rigor técnico, como te decía, no hay transmisión del derecho acá porque no hubo tradición. Si hubiese habido tradición se cortaba el usucapión, luego mal podría haberse completado posteriormente. Y por ende esto nunca va a ser un caso de responsabilidad por evicción. Ahora, más allá de esa cuestión técnica, supongamos que efectivamente, ¿sí?, no hubo, como en el caso, no hubo tradición. Y supongamos que se dan todas las condiciones que señalé antes para que, por excepción, bueno, se completa el curso del usucapión. ¿Puede haber responsabilidad del vendedor? La respuesta es sí, pero no por el régimen específico de la evicción, excluido porque no hubo transmisión de derecho, sino por las reglas generales de las obligaciones, los contratos y la responsabilidad civil. Ya que en este caso que te estoy planteando, lo que vamos a suponer que se diera, el tercero estaba usucapiendo, pongámosle que faltaban pocas semanas para que se completara el proceso cuando se hizo la compraventa, en ese caso, ¿el vendedor sería responsable frente al comprador? Sí. No por responsabilidad por evicción, sí por las reglas generales. Lo cual, última reflexión de esta charla que se está haciendo un poquito larga, llama una vez más a considerar hasta qué punto, porque en definitiva el resultado práctico termina siendo el mismo,
¿Hasta qué punto se justifica seguir teniendo un régimen diferenciado de responsabilidad por evicción y por vicios ocultos, separado del régimen general de la responsabilidad civil y de los contratos? ¿Querés conocer más sobre el tema de saneamiento, evicción, contratos, derecho civil, comercial de la empresa, derecho en general? Te invito a que veas los demás videos de nuestro canal.